Don Marcelo Elú Zamora salió del súper Chedraui de Mixcoac con 2 bolsas de mandado en una mano, avanzando con ese paso tranquilo que lo había acompañado toda su vida, incluso después de haber construido uno de los imperios empresariales más respetados de México. La noche estaba fría. El viento recorría los árboles del estacionamiento con un susurro suave, como si el concreto y las luces blancas del lugar guardaran secretos que solo los corazones atentos podían escuchar. Ajustó la capucha de su chamarra, más por costumbre que por necesidad, y echó un vistazo a su alrededor, un reflejo inevitable de tantos años acostumbrado a observar sin prisa, a caminar sin la urgencia de los que corren detrás de algo. Aunque el mundo lo conocía como uno de los empresarios más influyentes del país, él siempre había preferido las rutinas simples: empujar un carrito, hacer fila en la caja, caminar por un estacionamiento casi vacío. Era su manera de recordarse que, más allá del ruido de los negocios, la vida real sucedía en estos espacios silenciosos, donde nadie imaginaba que un millonario pudiera pasar desapercibido. Había tenido un día largo pero satisfactorio. Una reunión importante terminó antes de lo previsto y decidió aprovechar la tarde para hacer compras y reconectar con esos detalles que lo aterrizaban a la realidad. Sin escoltas, sin choferes. Solo él, su chamarra vieja y la tranquilidad de caminar solo. Pero justo cuando se disponía a subir a su camioneta, algo le llamó la atención. Un coche antiguo, un sedán azul que parecía llevar décadas resistiendo a duras penas el paso del tiempo. Estaba estacionado en la esquina más lejana, donde nadie suele detenerse. Las ventanas estaban empañadas por dentro y unas prendas colgadas sobre el respaldo se movían ligeramente con el viento. Don Marcelo frunció el ceño. Algo no encajaba. Vio entonces a una mujer empujando carritos hacia el área designada. Usaba una sudadera desgastada, y aunque intentaba mantenerse firme, el cansancio se notaba en cada paso, en la manera en que miraba alrededor con una mezcla de nerviosismo y resignación, como quien desea pasar desapercibido, pero no lo consigue. La observó durante unos segundos hasta que vio cómo regresaba, una y otra vez, al mismo coche azul. Su mirada regresó al vehículo. Era imposible no preguntarse si aquel sedán viejo no era simplemente un medio de transporte, sino un refugio. Su estómago se contrajo ligeramente. Había visto pobreza en el país durante toda su vida, pero había algo diferente en esa escena. Algo que parecía llamarlo con una intensidad que no sabía explicar. Caminó lentamente hacia ella, midiendo sus pasos para no asustarla. «Buenas noches», dijo con una voz baja y cálida. La mujer, a punto de mover otro carrito, se detuvo de golpe. Lo miró apenas un segundo antes de desviar la vista, como si el contacto visual fuera un lujo que no podía permitirse. «¿Está bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?», preguntó él, manteniendo una distancia respetuosa. «No, estoy bien. Gracias», respondió ella con un tono cortante, aunque bajo la dureza se escondía un temor silencioso. Apretó el carrito con los dedos tensos y trató de terminar rápido su tarea. Don Marcelo asintió con serenidad, entendiendo que insistir solo la alejaría. «Está bien. Si necesita algo, estaré por aquí». Ella no contestó. Caminó apresurada hacia el sedán azul, abrió la puerta y se metió con la familiaridad de quien entra en su único lugar seguro. Y entonces él lo vio. Una figura pequeña, casi imperceptible detrás del vidrio empañado. Un bebé. El llanto tenue atravesó el silencio como un hilo frágil. Don Marcelo se quedó inmóvil, sintiendo cómo la escena lo golpeaba con una mezcla de incredulidad y dolor. Una madre. Un bebé. Y un coche viejo convertido en hogar bajo el frío de Ciudad de México. No podía simplemente alejarse. Subió a su camioneta. Pero antes de arrancar, miró una vez más hacia la esquina del estacionamiento.
El bebé seguía moviéndose ligeramente en los brazos de la mujer. Cerró los ojos un instante, dejando que el peso de la imagen se asentara. Sabía que no dormiría tranquilo si no hacía algo. A la mañana siguiente, impulsado por una inquietud que no lograba ignorar, volvió al mismo supermercado. El coche azul seguía allí, ocupando exactamente el mismo lugar. La mujer también. Caminaba con una bolsa de plástico en la mano, probablemente conteniendo lo mínimo que había podido comprar. Cuando ella entró al coche, él tomó una botella de agua mineral y una cobija nueva que había llevado desde su casa. Se acercó sin hacer ruido y dejó los objetos sobre el cofre del vehículo. No dijo nada. No tocó la puerta. No quiso exponerla. Después regresó a su camioneta y esperó. Unos minutos después, la mujer abrió la puerta y vio los objetos. Miró alrededor con inquietud, pero él permaneció lo suficientemente lejos para no intimidarla. Aún así, ella tomó la botella y la cobija como quien recibe algo que no se atreve a pedir. Don Marcelo sintió un leve alivio, pero también la frustración de saber que eso no era suficiente. Al tercer día, decidió intentar hablar con ella nuevamente. La vio empujando carritos de nuevo, el cansancio más evidente que la noche anterior. Cuando estuvo cerca de su coche, él se acercó. «Hola», dijo suavemente. Ella se detuvo, sorprendida. «Traje el agua y la cobija ayer. Espero que no la hayan incomodado». La mujer lo miró con recelo, pero también con una chispa de curiosidad. «¿Usted?» «Sí», respondió él con una sonrisa leve. «Solo pensé que podían necesitarlas». Ella guardó silencio un momento antes de decir, con voz cautelosa: «Gracias, por eso». Don Marcelo asintió, sin querer forzar nada. «No quiero invadir su espacio. Solo quiero ayudar, si usted lo permite». Justo entonces, el bebé lloró desde el interior del coche. El sonido atravesó la conversación como un rayo. Él observó a la mujer abrir rápidamente la puerta y cargar al pequeño con manos que temblaban de cansancio. ¿Necesita algo para él? ¿Leche, pañales, lo que sea?, preguntó él con una sinceridad imposible de fingir. Ella dudó. Luchó consigo misma. Y finalmente, con la voz apenas audible, respondió: «Necesita leche». Don Marcelo asintió sin pensarlo dos veces. «Espera aquí». En unos minutos regresó con una bolsa llena de leche en polvo, pañales y toallitas. Ella volvió a agradecerle, esta vez sin poder ocultar la emoción contenida. Lo que ella no sabía todavía era que ese encuentro casual en un estacionamiento sería el inicio de un cambio que transformaría para siempre su vida y la de su hijo, y también el corazón de uno de los hombres más poderosos del país. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los edificios de la colonia Nochebuena, don Marcelo despertó con una inquietud que no le era habitual. Había pasado gran parte de la madrugada pensando en la mujer del estacionamiento, recordando la forma en que sostenía al bebé con una mezcla de miedo y ternura, como si temiera que el mundo entero intentara arrebatárselo. Era una imagen que no se le despegaba del pecho. Mientras se preparaba un café en la cocina de su departamento en Polanco, se preguntó en qué momento la vida en México se había vuelto tan indiferente ante el dolor ajeno. ¿Qué clase de sociedad permitía que una madre durmiera en un coche con su hijo sin que nadie se detuviera a preguntar si necesitaba algo? Pero él ya no podía ser parte de esa indiferencia, y más aún. Sabía que su aparente encuentro casual con aquella mujer y ese bebé tenía un propósito más profundo del que todavía no alcanzaba a comprender. Terminó su café, tomó las llaves de su camioneta y salió directamente hacia el supermercado. El mismo coche azul estaba allí, consumido por el frío de la noche anterior, con los vidrios empañados y la sensación de abandono impregnada en la pintura desgastada. La mujer se encontraba afuera, cargando al pequeño y mirando el horizonte como quien ha perdido el rumbo
y solo espera que la vida, algún día, deje de golpear con la misma fuerza. Don Marcelo se acercó sin prisa, cuidando que su presencia no la hiciera retroceder. «Buenos días», dijo con suavidad. Ella levantó la vista, sorprendida de verlo otra vez, aunque esta vez su mirada tenía menos resistencia y un rastro, casi imperceptible, de alivio. «Usted regresó». «Regresé porque quiero saber cómo están», respondió él, fijando su mirada en el bebé que parecía dormitar con la cabeza recostada sobre el hombro de su madre. Ella respiró hondo antes de contestar. «Estamos sobreviviendo. Nada más. No hay mucho que decir». Don Marcelo sintió un nudo en la garganta. Había escuchado esa misma expresión en comunidades marginadas, que apoyaba a través de sus fundaciones, pero escucharla de una mujer que estaba sola en un estacionamiento le golpeaba de una manera distinta, más íntima, como si aquella frase hubiera sido escrita para revelar todo lo que el país se negaba a ver. «¿Puedo preguntarle su nombre?», dijo finalmente. La mujer lo pensó unos segundos antes de responder. «Me llamo María Fernanda, y él es Mateo». Don Marcelo repitió el nombre mentalmente, dándole peso y respeto. «Mucho gusto, María Fernanda. Mucho gusto, pequeño Mateo». Ella no sonrió, pero su semblante se suavizó lo suficiente como para mostrar que, por primera vez en mucho tiempo, sentía una presencia que no representaba peligro. «¿Puedo sentarme?», preguntó él, señalando la banqueta junto al coche. María Fernanda dudó, pero terminó asintiendo. Don Marcelo se sentó y por un momento ninguno habló. El silencio no era incómodo, era un espacio seguro que ella no había tenido en mucho tiempo. Finalmente, él habló. «Sé que no nos conocemos, pero quiero que entienda algo. Lo que le está pasando no es su culpa. La vida a veces nos arrastra a lugares que jamás imaginamos, pero eso no significa que deba enfrentarlo sola». María Fernanda bajó la mirada, sintiendo cómo sus ojos comenzaban a humedecerse. «Nadie me dice cosas así», murmuró. «Nadie». Él respiró profundo, como quien está a punto de tomar una decisión importante. «Quiero ayudarla. No por lástima, sino porque tengo los medios y porque sería egoísta de mi parte no utilizarlos cuando sé que alguien los necesita». María Fernanda apretó a su hijo un poco más. «No sé si pueda confiar en usted». «No sé si deba», dijo con honestidad cruda. «Está bien», respondió él sin titubear. «No quiero que confíe en mí todavía. Solo quiero que me permita demostrarle que sí puede hacerlo». Fue entonces cuando el bebé comenzó a llorar, un llanto suave pero desgarrador. María Fernanda trató de calmarlo, moviéndolo con tanta ternura que a don Marcelo se le apretó el pecho. «¿Le puedo traer algo de comer? ¿Quizá algo para usted también?», preguntó. Ella negó con la cabeza, aunque su estómago gruñó con un sonido que traicionaba su respuesta. «No estoy pidiendo permiso», dijo él con suavidad, pero con una firmeza que no admitía discusión. «En 10 minutos regreso». Cuando volvió, traía 2 bolsas llenas. Sándwiches recién hechos, fruta cortada, jugo para ella y fórmula para el bebé. María Fernanda tomó la bolsa con manos temblorosas, como quien recibe algo que no sabe si merece o si debe rechazar. «Gracias», dijo, y por primera vez, la palabra salió de su boca sin barreras, sin ese muro defensivo que había construido para sobrevivir. Don Marcelo observó al bebé tomar la leche con avidez y sintió cómo se removía algo dentro de él, una mezcla de indignación y ternura, como si la vida le estuviera mostrando una responsabilidad que él ya no podía ignorar. «No puedo permitir que sigan aquí, María Fernanda. No esta noche, no más». Ella lo miró con miedo. «¿Qué quiere decir?». «Conozco un lugar. Un motel sencillo en Avenida, Patriotismo. Seguro, limpio y discreto.
Quiero ofrecerle una habitación para que usted y Mateo duerman en una cama esta noche. No tiene que pagar nada. Ella retrocedió un paso, abrazando al bebé. No puedo aceptar eso. No quiero deberle nada. No me debe nada, respondió él sin moverse de su sitio. Solo soy un hombre que vio algo que no pudo ignorar. Permítame hacer lo correcto. María Fernanda apretó los labios, luchando consigo misma. Estaba exhausta. Tenía frío. Y Mateo merecía más que el asiento trasero de un coche viejo. Finalmente, con una respiración temblorosa, extendió la mano y tomó el sobre con la llave del cuarto. Don Marcelo la acompañó hasta el motel en su camioneta, manejando detrás de su coche azul para asegurarse de que llegara sin contratiempos. Cuando ella entró en la habitación y vio la cama limpia, las cobijas suaves y el pequeño baño privado, se quedó inmóvil, como si hubiera olvidado cómo era sentir un espacio que no representara miedo o precariedad. Mateo se durmió casi de inmediato. María Fernanda se sentó al borde de la cama y cubrió su rostro con las manos. No lloró fuerte, solo dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Fuera del motel, don Marcelo permaneció dentro de su camioneta un largo rato, mirando hacia la fachada iluminada con un pensamiento que ya no podía ignorar. Él no solo la había ayudado, había asumido una responsabilidad emocional que cambiaría la vida de ambos. No sabía todavía cómo, pero sí sabía que aquella mujer y ese bebé habían llegado a su camino por una razón que la vida tarde o temprano le revelaría. Y él estaba dispuesto a seguirla hasta donde fuera necesario. A la mañana siguiente, cuando la luz tenue del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas del pequeño cuarto del motel, don Marcelo ya estaba despierto desde hacía rato. Había pasado la noche revisando mentalmente distintas posibilidades para ayudar a María Fernanda y al pequeño Mateo, midiendo cada decisión como si se tratara de una inversión delicada, solo que esta vez el riesgo no era financiero sino humano, profundo, íntimo. Era curioso, pensó mientras caminaba por la acera frente al motel con un café caliente en la mano, cómo la vida podía poner frente a uno situaciones que ningún cálculo previo podía anticipar. Él, acostumbrado a reuniones estratégicas, números, proyectos faraónicos, ahora estaba allí, esperando que una joven madre, agotada y con el corazón roto, abriera la puerta y le permitiera seguir acompañándola. Ya no era cuestión de ayudar por ayudar. Era cuestión de asumir una responsabilidad moral que lo había envuelto sin pedir permiso. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse, vio a María Fernanda asomarse con los ojos hinchados, pero el semblante un poco más sereno que la noche anterior. Mateo dormía en sus brazos, envuelto en la cobija que había dejado en el estacionamiento días atrás. «Buenos días», dijo don Marcelo con una suavidad que parecía hecha a la medida para esa frágil escena. Ella asintió con la cabeza, todavía desconfiada, pero ya sin la dureza que había marcado sus primeras palabras cuando lo conoció. «Mateo durmió bien», dijo, como si eso fuera una noticia demasiado grande para decirse sin cuidado. «Me da gusto», respondió él, sonriendo apenas. «¿Puedo pasar?» María Fernanda dudó unos segundos, pero finalmente abrió la puerta más para que él entrara. Don Marcelo se acomodó en una silla frente a la cama, mientras ella se sentaba con el bebé dormido contra su pecho. La habitación seguía siendo modesta, pero había recuperado un poco de dignidad con la presencia de dos seres que por primera vez en mucho tiempo podían descansar sin miedo. «Quiero hablar con usted, María Fernanda. Solo si está dispuesta». Ella apretó a Mateo, tensando ligeramente los hombros. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que la trajo hasta aquí. No quiero presionarla, pero necesito entender cómo puedo ayudarla de verdad. No quiero asumir cosas ni cometer errores». Ella respiró hondo, tan hondo que por un instante pareció que intentaba retener todo su dolor en un solo suspiro. Lo miró con una mezcla de cansancio y resignación, como quien está a punto de decir algo que ha guardado demasiado tiempo. «Nunca cuento estas cosas», murmuró. «Nadie escucha».
Yo escucho, respondió él, sin moverse un centímetro. María Fernanda bajó la mirada hacia Mateo, acariciando su mejilla con una ternura rota. Todo empezó cuando murió mi esposo, dijo finalmente, y la simple mención de esa palabra, esposo, hizo temblar su voz. Él se llamaba Rodrigo, era ingeniero civil, trabajaba en una constructora pequeña en Iztapalapa, salió una noche a supervisar una obra y nunca volvió. Los ojos de don Marcelo se suavizaron, como si un recuerdo antiguo pasara por su propia memoria. Cuando los policías llegaron a mi casa, continuó ella, me dijeron que fue un choque, que murió al instante, que no sufrió. Pero yo sí sufrí, señor. Yo me derrumbé. Mateo tenía apenas 3 meses, y yo no sabía cómo levantarme de esa oscuridad. Su respiración tembló, y esta vez no trató de disimularlo. Después vinieron los problemas económicos. Las cuentas, las deudas, los gastos del bebé. Todo se acumuló. Rodrigo no tenía seguro de vida, y mi trabajo en una panadería no alcanzaba para nada. Mis suegros empezaron a decir que yo no era capaz de cuidar a Mateo, que estaba demasiado inestable, demasiado distraída, demasiado joven. Don Marcelo sintió una punzada en el pecho. Sabía muy bien cómo la presión social podía destruir a alguien vulnerable. Me amenazaron con quitarme a mi hijo, dijo ella, clavando la mirada en la pared como si reviviera el momento. Y yo entré en pánico. No tenía abogado, no tenía dinero, no tenía apoyo. Solo tenía a Mateo. Y lo único que pensé fue, si me lo quitan, yo no sigo viva. Él asintió con lentitud, no por sorpresa, sino por comprender el nivel de desesperación que empuja a una persona a huir de todo. Me fui de la ciudad. Manejé hasta Puebla, luego a Veracruz, luego regresé a la Ciudad de México porque ya no tenía ni gasolina ni dinero. En cada lugar buscaba trabajo, pero con un bebé nadie quiere contratarte. Y poco a poco, el coche se volvió nuestra casa. María Fernanda tragó saliva, doliéndose a sí misma con cada palabra. A veces comíamos una vez al día, a veces nada. Yo hacía lo que podía, empujar carritos, limpiar vidrios, cualquier cosa, solo para que Mateo siguiera adelante. Y lo sigo haciendo. Don Marcelo permaneció en silencio, respetando el peso de la confesión. No interrumpió ni una sola vez. Cuando ella terminó, el cuarto se llenó de una quietud profunda, como si toda la historia hubiese quedado suspendida en el aire, esperando que alguien la sostuviera por fin con cuidado. María Fernanda levantó la vista, esperando un juicio, una crítica, un «debiste hacer esto» o «¿por qué no hiciste aquello?». Pero lo único que encontró fue una mirada cálida, firme, que no la veía como una carga, sino como una mujer que había sobrevivido a lo inimaginable. «No hizo nada malo», dijo él con una voz baja pero contundente. «Usted hizo lo que tuvo que hacer para proteger a su hijo. No hay vergüenza en eso». Ella parpadeó varias veces, como si el simple acto de escuchar esas palabras le desordenara el alma. «No entiendo por qué está haciendo todo esto», dijo finalmente, dejando que la duda que la había acompañado desde el primer día saliera por fin a la superficie. «¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo?». Don Marcelo entrelazó las manos y respiró despacio. Hay momentos en que la vida nos pone frente a personas que necesitan algo que podemos dar. No es caridad, no es obligación, es humanidad. Usted apareció en mi camino por una razón que todavía no comprendo, pero no necesito comprenderla para actuar. María Fernanda bajó la cabeza, sintiendo un temblor suave recorrerle las manos. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Ahora, respondió él, con una claridad que no dejaba dudas, sigue reconstruir su vida. No puedo prometerle que será fácil, pero puedo prometerle que no estará sola. Lo primero será sacarla del coche. Después, conseguirle un lugar más estable. Y luego, un trabajo digno. María Fernanda tragó saliva. ¿Un trabajo? ¿Quién me va a contratar?
Yo. O alguien más, pero alguien la va a contratar, dijo él con una confianza que ella no había sentido ni cuando su esposo vivía. Y no solo porque quiero ayudarla, sino porque sé que usted vale mucho más de lo que la vida le ha hecho creer. María Fernanda cubrió su rostro con una mano, dejando que un llanto silencioso se escapara entre sus dedos. Era un llanto de alivio, de miedo, de incredulidad, todo mezclado en un mismo hilo que llevaba demasiado tiempo contenido. Don Marcelo se levantó, tomó una hoja de la mesa y escribió una dirección. Quiero que vaya conmigo a este lugar. Es un centro comunitario que apoyo desde hace años. Ahí le darán un cuarto temporal y ayuda básica mientras organizamos lo demás. María Fernanda lo miró como si estuviera viendo, por primera vez, el inicio de un camino que nunca imaginó tener derecho a recorrer. ¿De verdad cree que puedo salir de esto?, preguntó con un hilo de voz. No lo creo, respondió él. Estoy seguro. Y juntos, María Fernanda y su hijo empezaron a avanzar hacia la primera luz que habían visto en mucho tiempo. Cuando María Fernanda y don Marcelo llegaron al centro comunitario Casa Nueva Esperanza, situado en la colonia Álamos, el día estaba nublado y el aire cargado de olor a pan recién horneado proveniente de una cafetería cercana. El edificio era modesto, pintado en un tono azul desgastado, pero mantenía una atmósfera cálida que contrastaba con la frialdad del motel y la dureza del estacionamiento donde la vida de María Fernanda se había detenido durante meses. Don Marcelo abrió la reja con la familiaridad de quien había entrado allí innumerables veces y fue recibido por la directora, doña Leonor Castañeda, una mujer de unos 60 años con lentes grandes y una mirada firme que irradiaba autoridad y compasión a partes iguales. «Marcelo, ¡qué sorpresa!», dijo Leonor al verlo, aunque su tono míticamente formal dejaba claro que lo respetaba profundamente. «No esperaba verte tan pronto». Él asintió y luego señaló con suavidad a María Fernanda, quien sostenía a Mateo con el típico nerviosismo de alguien acostumbrada a esperar malas noticias cada vez que entra a un lugar desconocido. «Ella es María Fernanda», dijo, «y este pequeño es Mateo. Necesitan un cuarto temporal y toda la ayuda que podamos ofrecerles». Leonor observó a la joven madre y al bebé, y en su mirada apareció algo parecido a ternura, pero también a reconocimiento. Había visto muchos casos, pero había algo en ese dúo que despertaba una urgencia silenciosa. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», afirmó sin pensarlo dos veces. «Tenemos un cuarto libre». María Fernanda sintió un temblor recorrer sus dedos. Nunca había oído una frase así dirigida hacia ella. «Se pueden quedar el tiempo que necesiten». Era algo que solo se le decía a quienes pertenecían a algún lugar. Y ella llevaba meses sintiéndose expulsada de todos. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama individual, una cuna donada, una ventana que dejaba entrar la luz suficiente y un pequeño librero donde alguien había colocado juguetes sencillos. Cuando María Fernanda dejó a Mateo en la cuna, el bebé sonrió en sueños, como si su cuerpo pequeño, antes tenso y en alerta constante, finalmente reconociera un espacio donde podía descansar sin miedo. Don Marcelo observó esa escena con una emoción profunda, como si cada pequeño gesto de alivio del niño impactara directamente en él. «Aquí estarán bien», dijo con convicción. «De verdad». María Fernanda lo miró largo rato antes de hablar. «No, entiendo por qué hace tanto». «No lo entiendo». Él respiró despacio, eligiendo cada palabra. «Porque he visto demasiadas veces cómo la falta de apoyo destruye vidas enteras. Y porque puedo ayudar. Sería imperdonable no hacerlo». Ella bajó la cabeza, como si las palabras fueran demasiado grandes para recibirlas, demasiado generosas, después de tantas puertas cerradas. Horas después, mientras Mateo dormía y María Fernanda acomodaba las pocas pertenencias que llevaba en una mochila vieja, don Marcelo se reunió con Leonor en la oficina principal. «Necesita estabilidad», dijo él con firmeza. «Tiempo para recuperarse.
y un trabajo que le permita mantenerse cuando esté lista. Leonor tomó nota mental. Puedo conectarla con el programa de capacitación administrativa. Y quizá, con el despacho contable que está buscando recepcionista. Marcelo asintió satisfecho. Pero quiero ser claro, añadió con una suavidad que contrastaba con su autoridad natural, ella no debe sentir que depende de mí. Debe sentir que esto lo está logrando por sí misma. Leonor sonrió con complicidad. Siempre tan cuidadoso con la dignidad de la gente. Marcelo se encogió de hombros, casi incómodo con el elogio. Todos merecemos oportunidades sin sentirnos cargas, respondió simplemente. Durante las semanas siguientes, María Fernanda comenzó un proceso que ella misma no reconocía como transformación, pero que era, poco a poco, una reconstrucción profunda. Aprendió a manejar archivos, a contestar teléfonos con profesionalismo, a organizar agendas. Habilidades simples para muchos, pero para ella significaban recuperar algo que creía perdido. Utilidad, valor, propósito. Cada tarde, don Marcelo pasaba discretamente por el centro comunitario. No llegaba como un millonario que supervisa una donación. Llegaba como un hombre que había decidido acompañar un proceso humano, sentarse en el jardín pequeño del centro, mientras Mateo jugaba en una manta extendida sobre el pasto, y María Fernanda le contaba cómo había ido su día. Hoy me dijeron que tengo buena memoria para los nombres, comentó ella una tarde, con una sonrisa tímida mientras veía a su hijo intentar agarrar una pelota. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Hace meses sentía que no servía para nada. Don Marcelo ladeó la cabeza, con la expresión tranquila que había aprendido a usar cuando alguien necesitaba escucharse a sí mismo. No es que ahora sirva, María Fernanda, dijo con calma. Siempre ha servido. Lo único que cambió es que ahora tiene un espacio donde puede demostrarlo. Ella mordió su labio inferior para contener la emoción. Marcelo, ¿usted cree que de verdad pueda salir adelante yo sola? Él la miró con esa mezcla de firmeza y ternura que tanto la desconcertaba. No creo. Estoy seguro. Lo que usted está haciendo no lo hace cualquiera. No cualquiera aguanta lo que usted aguantó. Y no cualquiera sigue luchando así. María Fernanda volvió a mirar a Mateo, sintiendo un calor nuevo en el pecho. Un calor que no era miedo, ni desesperación, ni huida. Era algo más cercano a esperanza. Pero la esperanza, después de tanto sufrimiento, suele venir acompañada de dudas. ¿Y si mis suegros me encuentran? Murmuró de pronto, rompiendo la tranquilidad. ¿Y si intentan quitarme a Mateo otra vez? Don Marcelo respiró hondo, pero su mirada permaneció tranquila, como si ya hubiera anticipado esa pregunta desde el principio. No está sola, respondió con un tono que no dejaba espacio para temores. Si ellos intentan algo, tendrá apoyo legal. Y si es necesario, yo mismo pagaré a un abogado que la respalde. Nadie va a quitarle a su hijo. Nadie. María Fernanda sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como un nudo que había definido su vida desde hacía meses. No lloró. No dijo nada. Solo dejó que el aire entrara a sus pulmones sin el peso del pánico de siempre. Esa noche, cuando don Marcelo regresó a su departamento, se quedó de pie frente a la ventana del piso alto, observando las luces de la ciudad que tanto amaba. Ciudad de México se extendía ante él como un océano interminable de edificios, avenidas, vidas cruzándose sin mirarse. ¿Cuántas Marías Fernandas existirían allí afuera?, pensó. ¿Cuántos Mateos llorando en un coche frío? Durante toda su carrera, había ayudado a miles a través de donaciones, becas, programas de infraestructura social. Pero había aprendido que a veces el verdadero impacto no estaba en los grandes proyectos, sino en el acto silencioso de acompañar a una sola persona para que no se apague. María Fernanda no era un caso más. Era una vida que la vida había colocado en su camino.
y él estaba dispuesto a caminar a su lado lo que hiciera falta. Y mientras la ciudad seguía latiendo bajo la noche, don Marcelo comprendió algo. Ayudarla no había sido solo una decisión correcta, había sido una especie de renacimiento para él también, una forma de recuperar algo que el éxito, la rutina y los años habían dejado dormido. Un propósito íntimo, un sentido humano, una certeza, que a veces cambiar el destino de alguien también cambia el nuestro. Pasaron algunas semanas más, suficientes para que la rutina en Casa Nueva Esperanza comenzara a sentirse como un pequeño hogar improvisado para María Fernanda. Cada mañana despertaba antes de que Mateo abriera los ojos y se quedaba observándolo dormir, maravillándose de cómo su respiración tranquila parecía marcar un ritmo que ella nunca había tenido antes. Un ritmo de paz. En los primeros días, ese silencio le parecía extraño, casi inquietante, como si la vida estuviera preparando otro golpe. Pero poco a poco, con cada tarde de estudio, con cada palabra de aliento de las maestras del centro, con cada visita discreta de don Marcelo, comenzó a entender que no siempre el silencio anuncia desgracia. A veces, también anuncia posibilidad. Una mañana, mientras ordenaba unos papeles en la sala común, la directora Leonor entró con una sonrisa que solo usaba cuando tenía buenas noticias. «María Fernanda», dijo con voz firme pero cálida, «creo que esto le va a interesar». Le extendió un sobre blanco. Ella lo tomó con manos temblorosas, pensando que quizá se trataba de un aviso, un documento, un problema nuevo. Pero al abrirlo, encontró algo que le robó el aliento, una oferta de empleo. Era un puesto de recepcionista en una oficina pequeña de contabilidad en la Colonia del Valle. Un lugar tranquilo, respetuoso, con horario flexible para que pudiera cuidar de Mateo. «¿Pero cómo?», alcanzó a decir, sin poder procesarlo del todo. Leonor sonrió. «Digamos que alguien habló bien de usted». «Muy bien». María Fernanda no necesitó preguntar quién había sido. Sintió un nudo en la garganta, uno de esos que anuncian un llanto que no es doloroso, sino liberador. Apretó el documento contra su pecho como si fuera un tesoro. Esa tarde, cuando don Marcelo llegó a visitarlos, Mateo gateaba sobre una manta y balbuceaba sonidos que parecían canciones sin ritmo. María Fernanda sostenía el sobre entre las manos como si todavía no creyera que era real. «Tengo trabajo», le dijo, y la emoción en su voz hizo que don Marcelo sonriera con una calidez que pocas personas veían en él. «Lo sabía», respondió él. «Siempre supe que llegaría este momento». Ella soltó una risa breve, casi incrédula. ¿De verdad lo sabía? Claro. La gente fuerte no permanece en el suelo, solo necesita una mano para levantarse. Y usted ya se levantó. Cuando llegó el primer día de trabajo, María Fernanda se vistió con un pantalón oscuro, una blusa blanca que Leonor le había regalado, y un suéter suave que don Marcelo había dejado discretamente en una bolsa días atrás, asegurando que era algo que le había quedado pequeño a una sobrina, aunque ambos sabían que no era cierto. Tomó a Mateo, lo dejó en la guardería del centro y caminó hacia la parada del Metrobús con un paso que no recordaba haber tenido jamás. Un paso firme, ligero, como si finalmente caminara hacia un destino elegido por ella. En la oficina, la recibieron con sonrisas sinceras. El gerente, un hombre amable llamado licenciado Bustamante, le mostró su escritorio, una computadora sencilla y un cuaderno lleno de instrucciones. «Cualquier duda, pregunte», le dijo. «No está sola». Esa frase la acompañó todo el día. No está sola. Cuando terminó la jornada y regresó por Mateo, lo alzó y lo abrazó tan fuerte que el bebé soltó una carcajada. Caminó de vuelta al centro comunitario con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Pero ya no eran lágrimas de agotamiento, ni de miedo, ni de culpa. Eran lágrimas de alguien que, después de mucho tiempo, se siente viva. Esa noche, don Marcelo pasó por el centro para entregar unos papeles de donación.
Al verla afuera, cargando a Mateo y sonriendo con un cansancio luminoso, se acercó con la discreción que lo caracterizaba. ¿Cómo fue su primer día, María Fernanda? Sonrió, y esa sonrisa era una mezcla perfecta de timidez y orgullo. Bien. Mejor de lo que pensé. No me equivoqué con usted, dijo él. Usted solo necesitaba un lugar donde crecer. Y ahora lo tiene. Ella lo miró con ojos brillantes, pero esta vez no por tristeza, sino por gratitud profunda. Marcelo, si usted no hubiera aparecido aquel día. Él levantó la mano suavemente para interrumpirla. No piense en lo que pudo pasar, piense en lo que está pasando ahora y en lo que vendrá. Durante las semanas siguientes, su vida comenzó a estabilizarse de una manera que nunca imaginó posible. Consiguió rentar una habitación pequeña en la colonia Narvarte, cerca del trabajo. Mateo comenzó a ganar peso, a dormir mejor, a reír con más frecuencia. María Fernanda aprendió a manejar llamadas, a organizar documentos, a resolver pequeños conflictos dentro de la oficina. Cada día volvía a casa con una sensación desconocida, pero profundamente hermosa, la sensación de haber cumplido. Una tarde, cuando terminó su horario laboral, recibió una llamada inesperada. Era su antigua suegra, doña Elvira. La voz al otro lado de la línea era dura, pero también contenía algo de temor. María Fernanda. Queremos ver a Mateo. Ella se quedó en silencio un largo momento. Antes, esa petición la habría sumido en pánico. Pero ahora tenía un trabajo, un hogar, un círculo de apoyo y sobre todo un hombre que había prometido protegerla si alguien intentaba quitarle a su hijo. Respire profundamente y contestó con voz firme. Podemos hablar. Pero será bajo mis condiciones. Y si quieren verlo, será aquí, en el centro comunitario. No iré a sus casas, no me esconderé más. La voz de su suegra titubeó, sorprendida por la seguridad de María Fernanda. Está bien, dijo al final. Así será. Cuando colgó, respiró hondo y sintió que algo en su interior, algo que llevaba meses dormido, finalmente se activaba. La convicción de que ella ya no era la mujer rota que un día huyó con su bebé en brazos. Era alguien más fuerte, alguien que podía decidir. Esa noche, se reunió con don Marcelo frente al centro comunitario. El cielo de Ciudad de México estaba despejado, y las luces de la avenida hacían brillar los autos como pequeñas luciérnagas mecánicas. Mis suegros quieren ver a Mateo, dijo. Él no mostró preocupación, solo asentó con serenidad. ¿Y usted cómo se siente? Lista, respondió ella. Lista para enfrentarlo sin miedo. Entonces, hágalo, dijo él. Pero recuerde, no está sola. Ella lo miró con una gratitud silenciosa, una gratitud que no necesitaba palabras. Dicen que la vida da vueltas inesperadas, que a veces un encuentro en un estacionamiento puede convertirse en una historia de renacimiento, que a veces la ayuda llega de la mano más improbable. Pero para María Fernanda, nada de eso era teoría. Era su vida. Una vida que había recuperado gracias a un hombre que pudo haber mirado hacia otro lado, pero decidió ver. Un millonario que, en lugar de irse a casa con sus compras, decidió detenerse ante una historia que el mundo prefería ignorar. Y mientras los dos caminaban hacia el interior del centro, con Mateo balbuceando en brazos de su madre, don Marcelo miró el cielo nocturno con una certeza tranquila. Había cambiado dos vidas. Pero lo que nunca admitiría en voz alta era que esas dos vidas también habían cambiado la suya. Porque en el fondo, ayudar no solo transforma a quien recibe, también despierta a quien da. Y en ese despertar silencioso, profundo, casi sagrado, don Marcelo encontró algo que el dinero jamás le había dado. Propósito. Y mientras las luces de la ciudad seguían brillando, parecía que toda la Ciudad de México susurraba lo mismo, que incluso en los lugares más oscuros,
siempre puede surgir una nueva esperanza.